Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios los bendiga en esta tarde preciosa aquí en Bruselas. Son justamente a ver, les digo con exactitud, las 7 de la noche y 4 minutos. Y bueno, en realidad, con el sol que está haciendo, pareciera que fueran las 2 de la tarde. Hay un sol hermoso, un cielo azul precioso. Hemos tenido un día muy bonito el día de hoy. Le damos gracias a Dios. Reciban un fuerte saludo de mi parte, espero se encuentren bien. Sé que muchos hermanos ya han retomado sus actividades laborales y sé que muchas personas han poco a poco retomado sus actividades cotidianas, ¿no? Precedente a lo que ha sucedido durante todo este tiempo que estuvimos ausentes del trabajo y de muchas cosas, pero nuevamente estamos retomando nuestras actividades, ¿de acuerdo? Por otra parte, les saludo en el amor del Señor. Es un gusto para mí poder compartir en esta tarde la palabra del Señor. Espero que poco a poco se vayan agregando a la transmisión. El día de hoy vamos a compartir toda la palabra de Dios. Es impresionante. Sencillamente no hay a escoger, vamos a decirlo así, toda la palabra de Dios. Toda la palabra, dice en el libro de Hebreos capítulo 4, que es inspirada por el Espíritu Santo y útil para nosotros mismos, para la edificación de nuestras vidas. Pero vamos a ver un capítulo ciertamente histórico, especial. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en el libro de Hechos. He estado compartiendo la semana pasada, durante todos los días, excepto el día viernes y sábado, el libro de Hechos. Y hemos estado viendo unas cosas muy hermosas, muy impresionantes, y sobre todo mm, acontecimientos que han repercutido hasta el día de hoy y que aún siguen siendo y teniendo mucho valor. Así que me gustaría hacer un breve repaso de lo que hemos visto, de lo que ya hemos compartido, ¿verdad? Hemos empezado a partir del capítulo 12, viendo el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Estuvimos viendo cómo el Señor tuvo que cambiar la mentalidad de los apóstoles. El apóstol Pedro, ciertamente asombrado al ver que los gentiles también eran partícipes de la gracia, de la salvación. Y todo esto gracias a nuestro amado, hermoso, precioso Señor Jesús. Poco a poco, bueno, vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios este capítulo 16, que también es un capítulo clave en este tiempo, y es un capítulo que marcó un antes y un después. El Señor y el Espíritu Santo de Dios nunca dejan de sorprendernos. Fuerte abrazo a mi querida hermana Miriam, un saludo, gloria al Señor, amén. Amén, así que vamos a orar antes de empezar, antes de seguir hablando, platicando, o sea, antes de seguir avanzando. Vamos a orar, amén. Rey de la gloria, te damos gracias, amado Dios, en esta tarde, Padre, por el momento que tú nos permites compartir tu palabra, por este momento que estamos aquí en tu presencia, Señor. Primeramente, Padre Celestial, entregamos nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros anhelos, nuestros deseos, ponemos todo delante de ti, Señor. Nada nos pertenece, Padre. Si somos algo, si hemos alcanzado algo, Señor, es gracias a ti. Si tenemos algo es porque tú nos los has dado, Señor. Si en realidad de algo tenemos que gloriarnos, Padre Celestial, es que te tenemos a ti en nuestro corazón, que tú eres la persona maravillosa que mora en nuestras vidas. Rey de la gloria, no tenemos nada de que jactarnos, no tenemos nada de que enaltecernos. La única gracia y gloria y merecida es que tú fijaste tus ojos en nosotros para rescatarnos, para levantarnos, para hacer de nosotros alguien, Padre, cuando no éramos nadie, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, por este momento que tú nos permites compartir tu hermosa palabra, por este momento que tú nos permites entrar, Señor amado Dios, en un tiempo de estudio y también de oración, Padre Celestial, en el cual vamos a estar orando, compartiendo, Padre Celestial, un tiempo maravilloso en tu presencia. Rey de la gloria, toma el control de mi vida, toma el control de tu iglesia, Padre Celestial. Te pido por cada uno de ellos, Señor amado Dios, cada hermano, cada hermana, Señor, cada niño, cada joven, Padre, cada persona que hace parte del cuerpo, Padre, te damos gracias.
ese cuerpo de Cristo maravilloso, esa iglesia maravillosa que emana, que irradia, Señor, tu resplandor y tu gloria, Padre. Te doy gracias, Señor. Gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Son las 7 de la noche y 10 minutos y está haciendo un calor aquí en casa fuerte. Un sol precioso, ¿verdad? Qué hermoso ver el sol con su resplandor. Amén. Entonces vamos a entrar en lo que hemos estado hablando, compartiendo, que me parece acontecimientos importantes, acontecimientos que han marcado un antes y un después. No sé si tal vez a las personas que me están viendo ahorita, a los hermanos que me ven, ¿qué ha hecho Dios en tu vida que ha marcado un antes y un después? ¿Qué acontecimientos han surgido en tu vida que ha marcado un tiempo en tu vida diferente, que cambió el rumbo de tu vida, que cambió la historia de tu vida? ¿Qué ha sido aquello que a ti personalmente te ha marcado en tu relación con Dios, en tu vida íntima con Dios, en tu búsqueda con el Señor? ¿Qué ha sido aquello que ha marcado tu vida en diferentes partes y que nunca han vuelto a ser igual? Yo por mi parte les puedo decir que hay muchas cosas de las cuales Dios me ha marcado de una manera sorprendente y he pasado situaciones ni se acercan a las situaciones que pasaron a los apóstoles, ni mucho menos, pero sí situaciones difíciles, situaciones, vamos a decirlo así, caóticas, de las cuales, hermanos, he visto la mano de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, y lo digo en este momento y el corazón me late fuerte porque pienso que nunca hubiese podido salir de estas circunstancias si no hubiese tenido la gracia, el favor de Dios, la mano de Dios, la dirección de Dios. Creo que cuando Dios llega a una vida, cuando Dios llega a una persona, el impacto es tan fuerte que nunca podremos volver a ser igual. Y mismo así vivamos momentos difíciles y momentos de incertidumbre y momentos donde nos podamos sentir solos o tal vez abandonados, siempre el Espíritu Santo de Dios va a estar allí para esforzarnos, para darnos la fuerza, para levantarnos. No he conocido persona tan fiel como el Espíritu Santo de Dios. Una fidelidad impresionante. ¿Y por qué hablo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando alguien camina con Dios, cuando alguien está verdaderamente caminando con el Señor, ciertamente acontecen cosas impresionantes. Saludo a mi tía en Colombia, un fuerte abrazo a mi tía allí en Colombia. Siempre soy Andresito para ella, ¿verdad? Ya voy a cumplir casi 40 años y sigo siendo Andresito. Amén, pequeño paréntesis. Y decirles que una persona que camina con Dios, una persona que camina con el Espíritu Santo de Dios, ciertamente nunca volverá a ser igual. Una persona que camina con el Espíritu Santo de Dios dentro de sí, honrando, dándole la honra, dándole el lugar que Él se merece en nuestras vidas, nunca será igual. Una persona que ha encontrado una intimidad con el Espíritu Santo de Dios y ha encontrado una vida de relación con el Espíritu Santo de Dios, no es igual. No es como en un tiempo pasado cuando vivía por sus propios deseos. Una persona que es dirigida por el Espíritu Santo de Dios ciertamente se forma de una manera tan hermosa, se forma de una manera tan maravillosa que el Espíritu Santo de Dios moldea a esa persona a tal punto, hermanos, que todo lo que toca, todo lo que hace, todo lo que esa persona pueda vivir, tiene algo diferente. Y eso lo he podido ver en muchas personas que he conocido en la vida que llevo en el Evangelio, en las cosas del Señor, que ciertamente he conocido a mucha gente que han sido dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente?
No es necesariamente gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, que tiene mucho estudio, no. Es gente que ha aprendido a tener una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y estas personas son impresionantes. Toda persona que tiene una intimidad con el Espíritu Santo de Dios, sus frutos en su vida personal, en su vida familiar y en todo lo que hace, va a haber la manifestación. Va a haber la manifestación de la gracia de Dios. Es a eso a lo que quiero llegar. Y no específicamente estoy diciendo que todo es color de rosa, que todo es hermoso, que no. Mismo en los momentos difíciles que pasamos, que ciertamente momentos de desierto, momentos donde Dios nos trata, donde Dios quiere hacer algo, mismo en esos momentos, hermanos, podemos ver que una persona que es conducida por el Espíritu Santo de Dios siempre va a actuar de una manera diferente. Amén. Así que por esta parte quiero el día de hoy centrarme mucho en el capítulo 16. Es un capítulo largo, pero a resumidas cuentas sucede algo histórico, sucede algo importantísimo para nosotros. Y todo, ¿por qué sucede? Porque el apóstol Pablo, en lugar de seguir sus propios planes, aunque no eran malos, en lugar de seguir sus propias ideas, lo que él ya había planificado antes de salir en este segundo viaje, el Espíritu Santo lo cambia. El Espíritu Santo dice, no, hey, no vas a hacer así, vas a hacer como yo te diga. Y esto cambió todo el contexto de lo que el apóstol Pablo iba a hacer y lo que quería hacer. Ahora, yo te pregunto a ti, por muy bueno que sea lo que tú quieras hacer, por muy bueno que sea el proyecto, por muy bueno que sea la visión, si tienes que escoger hacer lo que tú quieres, aunque sea bueno, o hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te diga. La última vez les comenté de mi parte personal, he vivido momentos donde el Espíritu Santo me ha dicho, no hagas así, debes hacer de otra manera. Y han sido momentos, hermanos, que los tengo muy presentes, porque siempre que tú y yo hacemos la voluntad de Dios, va a haber un resultado. Y ese resultado siempre va a marcar la diferencia. Bueno, entonces, resumidas cuentas, del capítulo 16 del libro de Hechos, que es lo que hemos estado estudiando, la iglesia primitiva, de las bases, de los fundamentos que dejó el apóstol Pablo y aquellos héroes de la fe que en su tiempo predicaron el Evangelio, se encuentra plasmado en este segundo viaje de una manera muy especial y muy particular. Ahí vamos a decir 3 acontecimientos históricos, primordiales, esenciales en lo que está aconteciendo en la vida del apóstol Pablo, en la vida recuerden que Bernabé nos lo acompaña en este segundo viaje, se encuentra con Silas y a su vez se encuentra con un joven también impresionante, que es el joven Timoteo, que más adelante será comisionado por el apóstol Pablo para que se ocupe de la iglesia, amén, en Éfeso. Importantísimo tener en cuenta estos detalles maravillosos de la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer a partir del capítulo 16, versículo 6. Y vamos a ir decorticando, vamos a ir poco a poco desglosando lo que quiere decir estos versículos y vamos a encontrar información impresionante e imprescindible para nosotros los hijos de Dios. ¿De acuerdo? He estado hablando que en el fundamento básico de la iglesia tenemos que tener en cuenta lo que se implantó. Le he dicho la última vez algo que el Señor me hizo entender claramente, que ningún hombre en esta tierra, por mucha unción que tenga de parte de Dios, por mucha autoridad que Dios le haya delegado y por mucha gracia de parte de Dios, no tiene la autoridad para imponer y quitar o ponerle, quitar
o agregarle a lo que la palabra de Dios ya ha dejado estipulado. Recuerden que la palabra de Dios es la voluntad de Dios hecha visible a nosotros sus hijos para que vivamos conforme a ella. Entonces, no podemos, como hijos de Dios, bajo ninguna circunstancia, tomarnos el atrevimiento, ni mucho menos ser, la palabra, abusar, ser abusivos de lo que Dios nos ha dado. No podemos abusar de la gracia. Y como hombre y mujer de Dios, ninguno tiene la autoridad de ponerle y quitarle. Es por eso que es muy importante que la iglesia esté muy alineada a los principios bíblicos y a los principios que ya han sido establecidos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, capítulo 16, versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo allí en Troas una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. ¿De acuerdo? Es importante poder entender aquí, poder ver que el Espíritu Santo de Dios le da una dirección muy contundente al apóstol Pablo. Le da una dirección de la cual él no se podía alejar. Y lo interesante de esto es que ellos se encontraban predicando en Asia Menor, la área de Turquía. Usted sabe que Asia Menor, cuando usted ve geográficamente, si ellos hubiesen continuado en Asia Menor, como el apóstol Pablo tenía planeado, porque él tenía planeado visitar las iglesias en las cuales él había estado en la primera ocasión, pero no solamente eso, él deseaba ir más profundamente en este continente asiático, Asia Menor, y quería ir a Asia Mayor. Pero mire lo que sucede, aquí el Espíritu Santo de Dios le dice, no vas a ir más hacia allá, necesito que cumplas una misión diferente. ¿Cuál era esta misión diferente? Tocar una tierra donde no se había predicado el Evangelio, donde no había llegado aún el Evangelio. Y en lugar de seguir a Asia, el Señor, el Espíritu Santo de Dios los envía hacia Macedonia. ¿Dónde está Macedonia? Literalmente, Macedonia se encuentra en el continente europeo. Y vemos allí que por primera vez el apóstol Pablo entra allí a Europa, a Macedonia, que en aquel entonces hacía parte, escúcheme bien, del Imperio Romano, ¿de acuerdo? Recuerde que no era como tal países, había un imperio, y este imperio era muy grande, abarcaba parte de Asia Menor, abarcaba también parte de Babilonia, abarcaba también parte de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte, por este momento, ¿qué sucede? El apóstol Pablo es guiado a través del Espíritu Santo a Macedonia. Y es la primera vez que el apóstol Pablo y Silas, ciertamente, y Timoteo se encuentran allí en el continente europeo. La primera vez suceden una serie de acontecimientos excelentes, hermosos. Vamos a verlo juntamente con usted y vamos a ir viendo cómo el Señor en medio de circunstancias tan difíciles, hermanos, se puede manifestar. Amén. Así que dice la palabra de Dios. En el capítulo 11 tiene un subtítulo. Este subtítulo está anotado como encarcelados en Filipos. ¿De acuerdo? Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Ya se encontraban en territorio de Macedonia y ciertamente se encontraban en Europa. Versículo 12.
y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nuevamente vemos siempre fervientemente a los apóstoles en la oración. Y sentándose hablamos a mujeres que se habían reunido. Wow, mire, esto hermanos es histórico. Usted sabe que los judíos en sí como tales, de la mentalidad de la cual venía el apóstol Pablo, era una mentalidad muy contingente, quiere decir, una mentalidad muy cuadrada, en la cual ellos no podían hablar con mujeres así nomás. No se les permitía, ni de hecho, cuando vemos la primera iglesia y cuando vemos en el judaísmo, hablando de, ¿cómo decirlo?, de la secta de los fariseos, de la cual el apóstol Pablo hacía parte, era imposible que los hombres trataran de esa manera con las mujeres. De hecho, en el templo había un lugar para los que los hombres adoraran y otro lugar para que las mujeres tuvieran también tiempo, un lugar para adorar a Dios. Pero siempre en el ámbito judío, siempre se le ha dado una cierta prioridad más fuerte al hombre el acercarse de Dios. De hecho, un dato interesante, si usted quiere saber, en Israel, los hombres, hablando de los judíos ortodoxos, son ellos los que se implican en aprender la palabra y enseñar a sus hijos, y son las mujeres las que van a trabajar. Son los hombres los que se dedican a la lectura de la palabra, son los hombres los que se dedican a educar a los hijos, y son las mujeres las que tienen que salir a trabajar. Pero vemos aquí al apóstol Pablo acercándose ¿a quién? A mujeres. Gloria a Dios por las mujeres, como decía el domingo que se celebró el Día de la Madre. Sencillamente el Señor sabía que el hombre no se podía organizar solo, y no solamente eso, necesitaba una ayuda idónea, necesitaba de la mujer. Y ciertamente la mujer, en la Biblia hay mujeres muy destacadas, mujeres de fe, mujeres fervientes, mujeres que verdaderamente aman a Dios. Y más allá de eso, la misma iglesia en el libro de Efesios es semejante, es descrita como una mujer también, a la cual el Señor Jesucristo se entregó y murió por ella, ¿verdad? Gloria a Dios por las mujeres, amén, gloria al Señor. Entonces, por esta parte, ellos se encuentran con unas mujeres. ¿Qué sucede? Estas mujeres, vamos a ver cuál es la actitud que tenían en el capítulo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, miren lo que hicieron ellos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se habían reunido mujeres allí para orar también. Interesante. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Usted sabe que Tiatira se menciona también en el libro de Apocalipsis. Fue una de las iglesias a las cuales se le reprocha en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Y allí se fundó una iglesia. No había en aquel entonces, no había una iglesia como tal, pero más adelante el apóstol Pablo siembra allí la palabra de Dios, y algo poderoso que sucede. ¿De acuerdo? Entonces, mire lo que sucede. Entonces una mujer, versículo 14, llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, escuche bien, esto es importante, el Señor, ¿qué hizo? El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire cómo son las cosas, hermanos. Vemos cuando hay una disposición, primeramente ella adoraba a Dios y tenía hambre de conocer la palabra. Ciertamente nunca se le había predicado a ellos de esta forma como el apóstol Pablo llega a hablarles. Y le voy a decir algo muy importante que sucede. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay voluntad, Dios abre y opera en el corazón. Pero Dios nunca va a obligar a un ser humano a que su voluntad sea sometida a él. Eso es antibíblico. Dios
nos ha dado una voluntad propia y un libre albedrío. Pero cuando hay el deseo, el anhelo, por eso me dirijo a ti, si hay un anhelo en tu corazón, un deseo de adorar a Dios, un deseo de crecer, de avanzar en el Señor. Esta mañana el Señor me daba un versículo muy hermoso que lo compartí en el WhatsApp de la iglesia, en el libro de Corintios capítulo 15, donde habla claramente, específicamente, ¿de qué? De tres cosas importantes: del crecimiento, de la madurez, y tenemos que estar establecidos y creciendo en la obra de Dios. Amén. Pero aquí vemos el deseo de un corazón trae que la mano de Dios se mueva y abra el corazón. Ahora mire lo maravilloso que sucede en el capítulo 15. Dice, ella estaba atenta a lo que Pablo decía, a lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Me llama mucho la atención la actitud de esta mujer. Una actitud perseverante, una actitud hermosa, una actitud de anhelo de escuchar la palabra de Dios, de anhelar la palabra de Dios. Es imprescindible, hermanos, en estos tiempos, el alimento espiritual. Aprovechemos ahora que hay forma de alimentarnos espiritualmente y de crecer espiritualmente. Pero me llama muchísimo la atención que el apóstol Pablo la bautizó directamente, impresionantemente. Usted se da cuenta que el Señor, antes de trascender al cielo, el Señor le da claramente a los discípulos, en el libro de Mateo, que lo hemos leído tantas veces, ¿verdad? Capítulo 28, versículo 19, donde hemos hablado muchas veces del legado, de la gran comisión que el Señor deja, y por todo el mundo, y hacer discípulos, bautizándolos. Entonces, de esta forma, el apóstol Pablo directamente la bautizó a ella y a quién, y a toda su casa, como señal de una aceptación y del deseo que ella tenía de aceptar al Señor. ¿Ok? Entonces, versículo 14, quiero leer una vez más, y versículo 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y lo remarco una vez más, la actitud de todo hijo de Dios es importante. El anhelo, ella estaba adorando en realidad. ¿De qué forma lo estaba haciendo? No lo sé, pero ciertamente me tocó el corazón de Dios a través de la adoración que ella tenía. Esta mujer logró tocar el corazón de Dios, que el Señor vio esa necesidad que ella tenía y abrió su corazón para que entendiera lo que el apóstol Pablo decía. Esto me recuerda una vez más que la fe de un hijo de Dios, de un cristiano, toca el corazón de Dios. Podemos ver a la mujer de flujo de sangre. No le pidió al Señor un milagro. Solamente ella necesitaba tocar el borde del manto. Ella solamente necesitaba acercarse, tocar el manto, y ella sabía que iba a ser sana. Aquí vemos a esta mujer con una actitud impresionante. Y les digo la verdad, no es por querer exaltar ni ensalzar a las mujeres, pero les digo la verdad con todo mi corazón. Es impresionante cómo una mujer puede tocar el corazón de Dios. Es impresionante cómo las mujeres son tan fieles en la oración, en la búsqueda del Señor. Es impresionante que estos últimos tiempos el sacerdocio del hombre había caído, que la mujer ha resurgido con un poder tan fuerte de la parte de Dios para llevarlas a lugares especiales, específicos. No está prohibido que una mujer predique el Evangelio ni que anuncie el Evangelio. No está prohibido. Las mujeres como tales tienen una fuerza interior impresionante que ciertamente tocan el corazón de Dios. Son intercesoras por excelencia. Son perseverantes en la oración. Cosa que deberíamos tomar ejemplo nosotros como hombres, esa área de la mujer que es fuerte. Una mujer
como puede ser muy fuerte en el Señor, como también se puede convertir en un instrumento del enemigo también fuertemente. En las dos áreas, igualmente los hombres, ciertamente. Pero una mujer, la mujer, si ponemos una balanza, ciertamente la mujer es muy fuerte, muy, muy fuerte en la oración, en la intercesión, y siempre se quebrantan, siempre se entregan al Señor con todo su corazón. Amén. Entonces, viendo esta actitud maravillosa, tocó el corazón de Dios, Dios abre el corazón de la mujer y le da para que ella pueda estar atenta a lo que Pablo decía, para que pudiera entender lo que Pablo decía. Directamente el apóstol Pablo la bautiza a toda su familia. Ella le pide por favor que se quede en casa. Versículo 16. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Recuerde que el imperio romano como tal, que eran los que estaban posesionados en aquel entonces en esta parte de Europa, hablando de Macedonia, cerca a Grecia, cerca a Italia, ciertamente se ha conocido que el imperio romano ha sido muy idólatra. Y no solamente eso, se han conocido cosas aberrantes, contradictorias en la historia de este imperio. Y ciertamente querían demasiado influenciados por los dioses de aquel entonces. Pero aquí vemos algo impresionante. El espíritu de adivinación se tiene mucha tendencia a confundir también con el espíritu profético. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Y el espíritu de adivinación quiere decir no con exactitud lo que va a acontecer, pero el enemigo sí tiene conocimiento de muchas cosas ocultas que manifiesta cosas espirituales a los hombres. Hay una realidad, hermano. La adivinación existe, es real y tiene su poder. Hay situaciones, hermanos, extremadamente delicadas que pasan por la adivinación. Y cuando hablamos adivinación, engloba una serie de cosas como lo es la brujería, la hechicería, como lo es ritos y pactos de sangre, como lo es ofrendas al mismo Satanás. Entonces, esta mujer, ese espíritu de adivinación que ella tenía, ciertamente era espíritus demoníacos del mismo infierno que daban ganancia. ¿Por qué daban ganancia? Porque ciertamente adivinaban ciertas cosas. Podemos ver cuando el rey Saúl, queriendo hablar con el profeta Samuel, después de que la profeta muere, lo busca y cómo hace que regrese. Es impresionante a través de esta mujer, que era una mujer, que tocaba las cosas espirituales. En el libro de Levíticos el Señor prohíbe rotundamente, al hombre no se le ha dado el permiso de tocar a las cosas ocultas. Pero siempre el hombre queriendo manifestar su rebelión contra Dios. Vemos que esta mujer era guiada por espíritus diabólicos. Ahora mire lo que va a acontecer en este momento, porque son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sucedió allí, siguen sucediendo actualmente. Mire cómo eres reconocido espiritualmente por los mismos demonios. Mira cómo los mismos espíritus te reconocen en lo bueno y en lo malo. ¿De acuerdo? Mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son hombres, siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Era verdad lo que decía.
Era verdad lo que decía, pero ¿por qué espíritu estaba diciendo esta muchacha estas palabras? Por eso les dije que este versículo tiene una serie de acontecimientos, hermanos, sorprendentes, una serie de acontecimientos maravillosos de los cuales podemos aprender muchas cosas que son para beneficio personal, pero para beneficio de la iglesia. El espíritu inmundo estaba diciendo la verdad, estaba diciendo la realidad. ¿Quién era? Los conocía espiritualmente. Se dan cuenta que los demonios, los espíritus, reconocen quién tienen frente a él. Un espíritu inmundo, demoníaco, un demonio, una secuaz del mismo Satanás, va a reconocer un siervo de Dios o un impostor. Eso es claro. La palabra de Dios lo dice, porque espiritualmente somos vistos de otra manera. Espiritualmente se nos delega la autoridad. Cuando usted habla a un espíritu inmundo con autoridad, como vamos a ver en el caso del apóstol Pablo, algo tiene que suceder, para bien o para mal. Algo tiene que acontecer. Las palabras que salgan de ti van a tener un impacto en el demonio. Algo tiene que acontecer, algo tiene que suceder. Vivimos en un mundo no solamente terrenal, sino un mundo espiritual, donde pasan muchas cosas, donde suceden muchísimas cosas. Mira, hermanos, la mayoría de cosas que suceden en un hogar, en un lugar, es porque hay una atmósfera espiritual que se mueve. Y eso a través de la palabra es claro. La gente, todos aquellos que toman decisiones impresionantes, que toman decisiones para un pueblo, para una nación, la Comisión Europea, dígase como tal, sectas, son influenciadas por espíritus. Todo aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios tiene, de una u otra manera, cierta posesión o vínculo con espíritus demoníacos. Si no, explíqueme usted por qué hay gente que llega a hacer cosas tan, pero tan incoherentes y tan nocivas hacia sí mismos. Porque son influenciados por espíritus inmundos. Lo hemos leído. Usted recuerda que en otro tiempo nosotros estuvimos, lo leímos, recuerdo, no sé si fue el domingo anterior, estuvimos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Fue el viernes que hablé de eso, perdón. El reino de las tinieblas es real y tiene poder, tiene autoridad. Y esto es algo espiritual, esto usted no lo ve, pero usted lo percibe. Toda cosa que acontece es percibida en el espíritu. Amén. Todo lo que acontece en tu vida primeramente tiene un vínculo espiritual. Todo lo que usted ve en la televisión, todo lo que usted ve en el internet, está llegando a tu espíritu y es allí donde te va a influenciar. ¿Por qué? Porque hay espíritus que se mueven, espíritus lascívicos, espíritus de asesinato, espíritus de violencia, espíritus que se mueven en esa área fuertemente para traer daño al ser humano, porque el único interés del enemigo es que la gente vaya al infierno. Amén. Así que un pequeño paréntesis, veo a mi hermano Carlos, un saludo mi hermano Carlos desde España, un fuerte abrazo, mi queridísimo amigo, hermano, un abrazo para ti, gracias, amén, gracias por tu mensajito, mi amado. Entonces, quiero decirte en esta tarde que todo tiene una repercusión espiritual. Usted no sabe cómo los espíritus impresionantemente se mueven a nivel espiritual para afectar. Por eso a veces sentimos la atmósfera tan pesada, por eso a veces nos sentimos oprimidos, por eso a veces nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es el primero en alertarnos, en darnos el discernimiento de espíritu para saber quién tenemos delante de nosotros. Es importante, el apóstol Pablo discernió, él no se dirigió a la muchacha. Vamos a ver lo que dice el versículo 18, dice, y esto lo hacía por muchos días
Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? ¿A la mujer? No. ¿A quién le dijo? Al espíritu. El apóstol Pablo le dijo, oye, mujer, cállate. No, él sabía que había algo que estaba dentro de ella que estaba haciendo daño. Aunque la mujer no estaba diciendo nada malo, estaba diciendo la verdad, que ellos eran siervos del Dios Altísimo, porque lo reconoció, el espíritu que estaba en ella lo reconoció. Pero vemos aquí algo importantísimo, algo espiritual tremendo. Le dice el apóstol Pablo en el versículo 18 del libro de Hechos, capítulo 16, dice, este se volvió y le dijo al espíritu, te mando, no si quieres, no, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y qué pasó? Y salió en aquella misma hora, en el instante salió, en el momento salió. Usted puede entender esto, que hay entidades espirituales que gobiernan. Claramente la palabra lo dice. Por eso yo siempre le digo, hermano, si hay algo que no está funcionando bien en su casa, en su familia, si hay algo que no está aconteciendo bien en su trabajo, o algo está pasando en tu propia vida, ¿qué espíritu inmundo te está rondeando? Hay una ley espiritual que habla en el libro de Mateo claramente. Dice que el espíritu inmundo deja la casa, abandona la casa y llega, y en la casa espiritual hay un orden, hay una limpieza espiritual. Pero ese espíritu dice que andando en lugares secos y áridos se recuerda de su casa. ¿Y qué hace? Regresa a ver nuevamente qué acontece en la casa. ¿Qué está pasando en la casa? Empieza a rodear. Hermanos, es espiritual. Sucede. Los espíritus se mueven. Los espíritus, estoy hablando de demonios que se mueven en el ambiente espiritual para hacerte daño y para causarte molestias. Y muchas veces esos espíritus van a llegar a utilizar personas cerca de ti para hacerte perder la paz, para sacarte de tu dominio propio, para hacerte mentir, para hacerte hacer cosas que tal vez tú no quieras hacer. Pero son espíritus que te están rodeando. Y cuando esto suceda, cuando esto pase, tú tienes que saber que tú tienes que detectarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y no hablarle a la persona. Muchas veces nos enfocamos en las personas, pero tenemos que entender que hay algo que sucede. Si hay alguien que conoce tus debilidades, es el diablo. Y él no es tan púdico para no utilizarlas. Ciertamente va a utilizar tus debilidades, va a utilizar mis debilidades a su favor. Entonces, entramos en un ámbito espiritual muy fuerte, hermanos. Hay cosas que se rompen, pero es a través del estar lleno de la presencia de Dios. Hermanos, si usted ora una vez o usted no ora entre semanas y usted utiliza el nombre de Jesucristo, el diablo, hermanos, el mismo espíritus demoníacos se nos van a reír en la cara si usted intenta echarlo fuera. Si usted no busca esa llenura del Espíritu Santo de Dios y esa autoridad, pues déjame decirte que nada va a acontecer. Podemos ver al apóstol Pablo claramente, contundentemente, sin pensarlo un solo instante, le dijo al espíritu inmundo, ahora sal fuera, sal de ella, y salió en el mismo instante. Pero todo esto siempre va a haber una repercusión. No solamente estaba ella, estaban los amos de esta joven. ¿Y qué contesta en el versículo 19? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Siempre va a haber una oposición.
Hermanos, siempre va a haber una oposición. Miren lo que acontece aquí, es importante entender esto. El apóstol Pablo rechaza, echa fuera al espíritu inmundo. Pero estos hombres logran tomarlos a ellos, los dueños de esta joven, como vieron que perdieron ganancia, los llevan ante la ley. Usted me dirá, pastor, ¿cómo es posible que estos hombres, los discípulos, tengan la autoridad de hacer esto, pero después sean llevados injustamente ante las autoridades? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Hay momentos que nosotros vamos a estar de pie por las oraciones que ya hemos mantenido. Hay momentos que nosotros nos vamos a mantener firmes porque hemos adquirido una madurez espiritual. Y vamos a asumir lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. Me encanta la actitud del apóstol Pablo. A ningún momento huyó, a ningún momento salió a correr, ni tampoco empezó aquí a orar y a reprenderlos. Él asume su responsabilidad y me encanta esta forma del apóstol Pablo hacer frente a esta situación. Dice el versículo 20 y 21, nos está hablando claramente a lo que ellos estaban enfrentando. Hermanos, hay lugares, hay sitios. Recuerden que era la primera vez que ellos llegaban a esta ciudad en Filipos, ¿verdad? Se encontraban en Filipos. Es la primera vez que el apóstol Pablo se encuentra en esta ciudad. Es la primera vez que el apóstol Pablo hace frente a estas personas que no conocían del Señor. Y ellos estaban predicando el Evangelio, ellos estaban enseñando el Evangelio. Pero al ver esto, las personas, los que estaban allí, se pusieron en contra. Hermanos, espiritualmente, yo puedo sentir cuando estamos orando por la ciudad, puedo sentir ese contrapeso. ¿Qué quiere decir esto? Que espiritualmente somos una pequeña luz en medio de unas tinieblas enormes, de unas densas tinieblas. Y esta gente, como ha sido tan influenciado por el enemigo, lo que van a hacer es contraatacar tu vida. A mí me ha surgido en el trabajo, en ciertas ocasiones, estando lidiando con algunos clientes, sirviendo a algunos clientes en el trabajo, en el restaurante, y me ha sucedido que muchas ocasiones veo que esta gente no me soporta. Veo que estas personas, solamente con el hecho de ver mi rostro, su cara, su forma de ser, cambia. ¿Por qué? Recuerda esto y tenlo bien claro. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios, que ora, que busca de Dios, va a haber un choque frontal. Escucha bien, un choque frontal con las tinieblas. Y ciertamente las tinieblas te van a reconocer. Las tinieblas van a saber quién eres. Y como saben quién eres, va a haber un choque frontal del cual, hermanos, tú tienes que mantenerte firme. Porque eso es lo que existe. Esa es la guerra espiritual que existe de los hijos de Dios. En mantenernos fe. El enemigo no quiere soltar las almas. ¿Usted cree que el enemigo quiere soltar las almas? Quiere soltar la vida de las personas. Él no está dispuesto a retroceder ni un solo paso, a no ser que se encuentre con un hombre o con una mujer ungida de Dios, que tenga la autoridad, que sepa ejercer la autoridad y no ser autoritario, que sepa ejercer lo que Dios le ha dado. Cuando hay un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ejerce espiritualmente lo que Dios le ha dado, la unción que Dios ha depositado sobre esa vida, van a empezar a suceder cosas maravillosas, pero va a haber un choque fuerte, un choque frontal. No es fácil argumentar con personas que en su mente creen, están seguras 100% que están en lo correcto. No es fácil hablar con ateos, no es fácil hablar con personas que viven en la homosexualidad, no es fácil hablar con personas que viven en vidas incorrectas, en el alcohol. No es fácil tratar con estas personas, porque no son ellos.
Toda gente, toda persona, en su mayoría, quieren salir de esa vida porque sabe que están esclavos. Pero el que los influencia, el que los mueve, el que los lleva, no está dispuesto a retroceder, a no ser que se encuentre con un hombre, una mujer de Dios. Como dice la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos más adelante, dice: a Jesucristo conozco, a Pablo conozco, a Pedro conozco, pero ¿quiénes son ustedes? En lo espiritual hay una visión de los hijos de Dios. Y esto se hace sentir en el momento que tú tengas que orar por alguien. Y hermanos, no es tiempo de huirle a los demonios. Hay personas que, ay, qué miedo, qué susto. Claro, da miedo cuando no estás preparado. Pero recuerda que cuando tú has recibido de parte de Dios esa autoridad, la palabra de Dios lo dice nuevamente en el legado, en la gran comisión que el Señor dice: id, hacer discípulos, bautizarlos, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. El Señor nos da un legado y nos da la autoridad, ¿de acuerdo? Pero nuestra mente, nuestro corazón tiene que estar alineado a la presencia de Dios, porque ciertamente son áreas espirituales donde puede haber una repercusión, y es lo que vamos a ver aquí. Mire impresionantemente lo que aconteció en el versículo 23. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual recibió este mandato. No solamente los habían golpeado, no solamente los latigaron, no solamente eso, sino que recibió el carcelero una recomendación especial por parte de aquellas autoridades que habían hecho esto con el apóstol Pablo. Dice: los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hermanos, yo vi una imagen de estos calabozos en aquel entonces. Estamos hablando de 2000 años atrás. No era nada que ver ni siquiera con los calabozos que existen actualmente. Eran lugares donde ellos tenían prácticamente, literalmente, que hacer sus propias necesidades ahí en el mismo lugar donde estaban. Eran lugares precarios, no había luz, habían ratas, lugares oscuros, húmedos, lugares, hermano, un lugar horrible. Ni siquiera el peor calabozo que pueda existir el día de hoy se puede comparar a aquellos calabozos que existieron en aquel tiempo. Lugares desolados. Ciertamente dicen algunos que muchas veces habían cadáveres putrefácticos en esos lugares. Había pestilencia, ratas. Eran lugares, hermanos, súper nocivos para dañar no solamente el estado físico, sino el estado emocional y el estado emocional de la persona, de los apóstoles. Entonces, ellos se encuentran allí, pero mire lo que acontece. O sea, usted y yo a veces nos preocupamos, sí, porque tal vez no podamos tener dinero, porque tal vez nos hace falta un poco de dinero, porque tal vez no, por el momento no tenemos un trabajo, porque tal vez esté sucediendo una situación difícil en la familia, con los hijos, con las hijas, pero cosas que tienen remedio, que pueden ser solucionadas, que no se encuentran en una situación precaria como tal. Sé que muchas familias están viviendo hoy por hoy momentos muy difíciles y tenemos que orar por ellos, porque Dios es Dios de los huérfanos, de las viudas también. Dios es un Dios justo, amén. Pero aquí podemos ver algo, hermanos, impresionante. Algo totalmente impresionante. Los dejaron en un hueco, en un agujero. Eran horribles, eran cavas subterráneas, en medio de rocas. Ni siquiera, hermanos, habían baño. Ellos tenían que hacer sus propias necesidades en esos lugares. Pero mire lo que acontece. Versículo 25. Ellos estaban encerrados, sin luz, sin agua, a secas, en un lugar feo, hostil. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. ¡Wow! Ahí en ese lugar donde tú estás, en ese
vamos a llamarlo así, en ese calabozo donde puedas estar, tal vez espiritual, en ese callejón sin salida, en ese lugar donde tú te sientas que no puedes más. Hermanos, les digo la verdad, han habido momentos en los cuales he estado predicando la palabra de Dios y yo mismo me estoy predicando a mí mismo porque no entendía lo que estaba pasando, no entendía lo que yo estaba viviendo, pero me encontraba allí dando palabras de fe a alguien cuando yo mismo necesitaba también ser animado por la fe. Y el Espíritu Santo viene a mí, viene a ti, viene a tu vida. Y en ese momento de dificultad, tú eres guiado por el Espíritu Santo. En ese momento difícil, casi siempre la mayoría de personas, en lugar de creerle a Dios, se enfocan en el problema, se enfocan en la dificultad, se enfocan en el calabozo, se enfocan en el problema difícil y pierden la fe y pierden la promesa que Dios ha dado, hermanos. Y eso nos suele pasar vez tras vez. El hombre, como tal, casi siempre es muy pasivo. Pero con gran amor y con gran respeto quiero dirigirme hacia las damas, porque yo sé que ellas son más persuasivas, sienten más la dificultad, ellas sienten más el problema, y es en ese momento donde el enemigo muchas veces les gana la batalla. Se preocupan demasiado, se inquietan demasiado, se ponen mal, les afectan su carácter, pierden la calma, pierden la seguridad en el Señor. Mis amadas hermanas, el hombre ciertamente tiene otras áreas débiles, pero en lo que yo he aprendido en el Evangelio y en lo que he visto, en las circunstancias difíciles, las que primero tienen tendencia a perder la calma y a sentirse muy vulnerables al problema, son las mujeres. Y tiene tendencia a desesperarse, tiene tendencia a preocuparse por los hijos. Es verdad que los hijos son algo muy especial en todos los ámbitos. Y es prácticamente casi siempre donde nos sentimos muy atacados, ¿verdad? Dejando en cuenta también el esposo, la esposa, la familia, el trabajo. Pero los hijos es una área donde el enemigo nos suele atacar muchísimo. Y casi siempre son las mujeres las que se preocupan demasiado, las que tienen la dificultad. Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer en ese momento de dificultad absoluta, en ese momento de calabozo. Ya le expliqué lo que era un calabozo en aquel entonces, ya le expliqué lo horrible que era ese lugar. Pero mire lo que hace el apóstol Pablo, no solamente Pablo, ciertamente Timoteo, estaba también Silas. Se encontraban en ese lugar, hermanos, cantando salmos, cantando himnos, y los presos los oían. Muchas veces, en el momento más difícil de tu vida, Dios te va a utilizar. En el momento más difícil de tu vida, en el momento más complicado, donde tú no tengas solución tú mismo para tus propias cosas, Dios va a hacer para otros. En el momento más difícil, donde tú te sientes vulnerable y que no te sientes que no puedes más, allí canta salmos, allí canta himnos, allí alaba al Señor. No era por nada que a la medianoche los apóstoles estaban despiertos, no era casualidad. Ellos oraban, estaban orando, estaban cantando, creyéndole a Dios. Hermanos, la realidad contra la fe. ¿Qué pudo más? La fe. La realidad en contra la fe. La realidad era una, la fe era otra. La realidad era que estaban en graves problemas. Habían sido latigados, hermanos. Ustedes no se imaginan cómo era ser latigado en aquel entonces. La palabra de Dios nos describe que eran gente despiadada al momento de latigar. No era solamente un látigo normal. Eran látigos, hermanos, hechos de una forma... lo que ellos querían hacer realmente era lastimar a esta gente, no solamente en su cuerpo, sino en su mente. Pero sin embargo, ellos estaban ¿qué? Orando. ¿Qué estaban haciendo? Cantando, haciendo himnos. Entonces, cuando tú tengas una realidad que sea contraria a tu fe, dale lugar a tu fe, para que la fe pueda hacer lo que tu carne y lo que tu carne y tu propia fuerza no puedan alcanzar. Amén. Entonces, el versículo 26 dice: entonces, y ahí el entonces tan maravilloso.
Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, eso natural que ha sucedido allí, esas puertas que se abrieron, esos cimientos que se movieron, me da mucha, ¿cómo decir? No emoción, me da mucho sentimiento leer estas palabras porque yo les decía al principio, toda persona, ahora que me están viendo mis hermanos, toda persona que acepta al Señor como Señor y Salvador, que le permite a Jesucristo entrar a su vida, que le permita al Espíritu Santo de Dios guiar su vida, no es una persona igual. Tiene que sí o sí tener cambios. Yo te aseguro, y por favor contésteme con un amén, es que tú, en tu vida, han pasado cosas en el Señor que te han cambiado para siempre. Es que han habido cosas que te han marcado, que han escrito otro capítulo en tu vida a través del Espíritu Santo de Dios. Es que cuando encontraste al Espíritu Santo de Dios, tu vida cambió. Es que cuando encontraste a Jesucristo, tu vida cambió. Es que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, hubo un antes y después vino un después. Es que tu vida no fue igual. Yo te puedo decir que mi vida cambió. Yo te puedo decir que mi vida ha sido diferente. Te puedo decir que en las manos del Señor he visto cómo cosas, acontecimientos, hermanos, han sucedido en mi vida. Han pasado cosas que antes, nunca antes yo había vivido. Y hoy las puedo vivir de otra manera. Mi casa, mi familia, mis hijas. Y en realidad, hermanos, cuando vemos esa realidad espiritual en nuestras vidas, no volvemos a ser igual. Es imposible que sigamos siendo igual. Es imposible que seamos insensatos a la presencia de Dios. Por eso, mis amados hermanos, quiero decirte que van a temblar situaciones en tu vida si tú crees al Señor. Si no te enfocas en el problema, si no te enfocas en el problema, si no te enfocas y te enfrascas en la dificultad, sino que le das lugar a tu fe, sino que le das lugar a lo que has creído en el Señor. Y entonces cuando tú le das lugar a la fe y la pones por encima de la realidad, todo lo que esté a tu alrededor va a temblar. Esto físico que sucedió fue algo espiritual, porque ciertamente la vida de los presos que estaban allí también fueron cambiadas, también fueron restauradas, también fueron tocados por el Espíritu Santo de Dios, también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. En ese lugar ciertamente muchos conocieron a Dios, pero mira algo impactante que va a suceder. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerde que el lugar donde ellos estaban era un lugar seco. Recuerde que el lugar donde ellos estaban era un lugar adecuado justamente para que las personas se sintieran mal, acabadas, frustradas. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos ha sacado de ese lugar espiritualmente? Dios no quiere que estés atado. Simbólicamente esas cadenas caen porque Dios no quiere que estemos atados. Dios no nos quiere ver atados. Dios nos quiere ver en plena libertad. Se abrieron las puertas de esa cárcel. Eso solamente lo hizo una fe poderosa, una fe fuerte, una fe que estaba por encima de la realidad y de la circunstancia que ellos estaban viviendo. Y te animo en este día para que tu vida sea una vida que viva de fe, por encima de la circunstancia, por encima de tu realidad, la más caótica, la realidad más difícil que puedas estar viviendo. Te animo a que tu fe, y una fe sin obras es muerta. Entonces esa fe tiene que ser llevada, cautivada por la oración, por el ayuno, por la palabra de Dios. Este versículo está marcando algo impactante. Ciertamente ellos se encontraban en un nuevo continente, en Europa, y este continente nunca iba a olvidar a estos hombres judíos que hablaban
de una persona maravillosa, de un evangelio maravilloso, de un evangelio de verdad. Primer acontecimiento, confrontado contra las tinieblas, la joven fue libre. Segundo acontecimiento, son llevados a la cárcel y en la cárcel sucede algo impresionante. Así que cuando tú eres guiado por el Señor y cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo de Dios, no te sorprendas que cosas impresionantes van a suceder a tu alrededor. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Qué impresionante este capítulo. Tiene una riqueza espiritual impresionante de las cosas que acontecen. Ellos hubiesen podido estar en ese calabozo quejándose porque habían sido latigados. Ellos hubiesen podido estar en ese calabozo quejándose porque se hubiesen podido sentir abandonados por Dios. Ellos hubiesen podido claramente estar en ese calabozo llorando amargamente porque no sabían qué iba a acontecer. Ellos hubiesen podido estar en ese calabozo ciertamente deprimidos, sin esperanza alguna, pero la fe pudo más. Pero hay algo más fuerte. Usted sabe que ese carcelero fue el mismo carcelero que ciertamente estuvo cuando ellos fueron latigados. Y si no fue el mismo, que fue el que los azotó y los latigó en el momento de ser castigados por orden de los magistrales. Hoy por hoy no soportamos un saludo, no soportamos que no nos saluden en la iglesia. Hoy por hoy no soportamos que un hermano no nos vio, no nos determinó. Hoy por hoy sufrimos de falta de perdón por las cosas más sutiles que nos pueden hacer. Pero el apóstol Pablo hubiese podido quedarse callado, dejar que el alguacil, que el carcelero se hubiese asesinado, se hubiese matado a sí mismo. El apóstol Pablo tranquilamente hubiese dicho: ¿viste? Como nos golpeaste, como nos hiciste daño, ahora recibe el castigo de Dios. Y eso es lo que mucha gente espera al orar muchas veces. Y voy a dejarlo aquí, vamos a seguir, amén. Vamos a seguir con la ayuda de Dios después a partir del versículo 28, de acuerdo, del capítulo 16. Pero ciertamente mucha gente hoy les cuesta perdonar. Se aferran al dolor, se aferran a sufrir porque no pueden perdonar, porque les cuesta perdonar, porque lo que le hicieron fue tan grave, tan fuerte, que no pueden perdonar. Y le oran a Dios de esta manera: Señor, hazme justicia y que todos mis enemigos, Señor, o el que me hizo daño, sufra como yo sufrí. Y el Señor no va a escuchar una oración como tal. Dios es un Dios justo. Ciertamente todo acto que tú y yo hagamos va a tener una repercusión. Pero tu deber y mi deber es perdonar. Tu deber y el mío es pedirle a Dios por esa vida, por esa alma. Veo al apóstol Pablo sin ningún rencor, sin ningún deseo de venganza. Veo al apóstol Pablo y aquellos que estaban con él sin mencionar, diciendo: no, déjalo que se entierre la espada. Después de haber sido latigados, después de haber sido ciertamente golpeados, maltratados, no había ni una sola muestra de rencor en la vida de estas personas. Es impresionante el evangelio de verdad. Hoy queremos orar y hacer guerras contra las personas. Nunca son las personas. Nunca son aquellos que nos hicieron daño. Fue que ellos fueron manipulados por el enemigo para hacernos daño. Pero ciertamente,
cuando aprendemos a perdonar, cuando aprendemos a entregarle las cosas a Dios, el Señor obra. Hermanos, Dios es un Dios de justicia. Recuerda que Dios nos perdona, pero el pecado siempre va a tener una consecuencia colateral en nuestras vidas. Toda persona tiene derecho al perdón, pero a la misma manera también tiene derecho a ser castigado por sus propias acciones. Creo en Dios que estamos viviendo un tiempo, hermano, donde no podemos vivir por sentimientos pasados, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, por lo que me dañaron. No puedo vivir una vida cristiana en base o con base a lo que viví atrás, a todo el daño que me pudieron hacer. Así que quiero terminar este día, este estudio, este momento de compartir con ustedes, diciéndote que no permitas que el dolor, la tristeza, te quite el gozo de tu salvación. Perdonen al Señor, hermanos. Perdone. No viva del pasado. No vivas del ayer. No vivas de lo que aconteció. Vive de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y suelta ese dolor. Entrégaselo al Señor. Expon tu queja todos los días delante de Dios hasta que vas a ver la mano de Dios moverse. Yo creo, hermanos, a un Dios poderoso. Recuerde, la fe por encima de tu realidad va a hacer que el milagro de Dios se produzca en tu vida. Quiero orar en esta noche para terminar y quiero pedirte a ti que me estás viendo en este momento que le entregues al Señor todo sentimiento de falta de perdón, todo sentimiento de dolor, de tristeza en el corazón por daño. Sí, estoy de acuerdo que dolió, estoy de acuerdo que te lastimó, estoy de acuerdo que te dañó, estoy de acuerdo con eso. Pero hoy es tiempo de vivir no del ayer, sino de lo que Dios tiene para mí. Amén. Así que te invito a orar. Y el primero que debemos pedirle perdón es a nuestro amado Padre Celestial. Como dice en el libro de Mateo, la oración al Padre Nuestro dice: Señor, perdona nuestras ofensas. Perdónanos. Pero ¿cómo nos puede perdonar Dios? Dios nos perdona cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Amén. Así que, mis amados, vamos a orar en esta noche, entregando este momento al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Para mí lo ha sido. Es un exquisito, me encanta mucho. Suceden cosas impresionantes en ese capítulo que la iglesia hoy por hoy tiene que tener en cuenta. Amén. Oremos. Padre de la gloria, Rey celeste, Dios todopoderoso, Señor grande y maravilloso, Rey de los cielos. Tú eres digno de gloria, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración. Padre, nos encontramos delante de ti, Señor, para entregar nuestra vida, entregar nuestro corazón, entregar nuestro ser delante de ti, Padre. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por esta palabra maravillosa, tan llena de sabiduría, tan llena de inteligencia, de entendimiento para con tus hijos, que es aquella que nos va a dotar, que nos va a traer claridad, Padre, a nuestra propia vida. Es aquella palabra maravillosa que va a impactar nuestra vida, que nos va a enseñar, Padre, tu voluntad para que sea hecha, Padre, aquí en la tierra como también ella es hecha en los cielos. Rey de la gloria, en esta tarde quiero primeramente pedirte perdón, Señor. Te pido perdón por mí mismo, te pido perdón, Padre Celestial, porque te he fallado, Padre, porque ciertamente como hombres, Señor amado Dios, te fallamos, Padre Celestial, porque faltamos, bendito Rey de la Gloria, al legado que tú nos has dado, bendito Dios. Padre, a ti, solamente a ti, como dijo el Hijo Pródigo, solamente contra ti hemos pecado, solamente contra ti hemos hecho lo malo, Padre Celestial. En esta tarde, Señor, te pedimos perdón, Padre Celestial.
Rey de la gloria. Bendito Dios, sabemos, entendemos que vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo donde constantemente somos atacados en nuestro pensamiento, somos atacados en nuestro espíritu, allí es donde recibimos los golpes espirituales del mundo espiritual para que decaigamos, para que fallemos, para que te faltemos, para que no seamos, Padre Celestial, hijos obedientes. Pero en esta noche, Padre, te pedimos perdón, Padre. De la misma manera, Señor, ponemos delante de ti, Padre, todas acusaciones, todas aquellas personas que nos señalan, todas aquellas personas, Padre Celestial, que se levantan contra nosotros para lastimarnos, que sabemos que no son ellos, sino que son influenciados por el mismo enemigo para lastimarnos, para dañarnos, para traer, Padre Celestial, a nuestra vida resentimiento, dolor, falta de perdón, falta de identidad. Pero en esta noche, Señor, queremos dejar todo eso a tus pies. Queremos entregar a tus pies, Padre Celestial, todo sentimiento de culpabilidad en nuestras vidas. Todo resentimiento, Padre, contra alguna persona, todo prejuicio que hayamos levantado contra alguien, todo señalamiento, Padre, que hayamos levantado contra un hermano, una hermana, Padre Celestial. En este día te pedimos perdón, bendito Dios. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por ellos, bendito Dios, y rechazamos de nuestra vida todo sentimiento carnal, todo sentimiento que sea manipulado por el enemigo para traer odio, rencor a nuestras vidas. Rechazamos de nuestras vidas en esta noche, Padre Celestial, todo pensamiento de ira, de juicio, todo pensamiento, Padre Celestial, que no ha sido delegado a nosotros para levantarnos, Padre, en contra de nadie, bendito Dios. Te entregamos, Señor, la vida de aquellas personas, Padre, que se levantan contra nosotros, Padre. Entregamos la vida de aquellos, Señor amado Dios, que dicen palabras, Padre, para ofender, para lastimar, pero las dejamos, Señor amado Dios, delante de ti. Esas palabras no llegan a nosotros, esas palabras no nos tocan, esas palabras, Señor, no van a entrar en nuestro corazón, no tienen lugar en nuestra vida. Declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Celestial, que nosotros como hijos tuyos, bendito Dios, tenemos la autoridad, Padre Celestial, para poner, bendito Dios, sobre nuestras vidas la sangre preciosa del Cordero, para que ninguna palabra venga a afectar nuestra vida y a dañar nuestros corazones y nuestras mentes. Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que tú tomes el control, Padre del cielo, de nuestra vida, de nuestro ser, y que podamos entrar en la plenitud, Señor amado Dios, del entendimiento de tu palabra, y que cada día seamos más sabios y entendidos en ella. Te doy gracias en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche maravillosa. Ciertamente este lunes, una vez más, nuevos acontecimientos aquí en nuestra ciudad, aquí en Bruselas. Así que ciertamente poco a poco se empieza a ver más clara la situación, pero si usted desea en algún momento, ciertamente ahora nos podemos visitar, tener el tiempo de visitarnos con todas las precauciones debidas, claramente. Si alguno de ustedes desea que podamos visitarle juntamente con la pastora, que podamos ir a su casa, tener un tiempo de oración, con todo nuestro corazón estamos dispuestos a visitarles, como les digo, claramente teniendo la confianza de escuchar, obviamente ser obedientes a lo que se nos ha dicho del gobierno. Así que aún no tenemos fecha para podernos reunir nuevamente como iglesia en un local, pero ciertamente estaré transmitiendo entre semana el día miércoles y el día viernes. ¿De acuerdo? Le estaré dando más información con el anciano, porque yo sé que el anciano, él hace sus transmisiones el día martes y el día jueves, y no queremos sobrecargar tampoco sus vidas, sus quehaceres, porque sé que muchos están retomando nuevamente. Pero les invito a través del WhatsApp de la iglesia a escribir una palabra, a escribir un texto, a escribir un devocional, lo que usted sienta en el corazón. Es importante animarnos unos a otros, es tener esa unidad, guardar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a mi querido hermano Franco
familia, les amo en el amor de Dios. También ¿quién más está por aquí? Brian, la profeta Glenda, Carlos, mi hermana Miriam, a todos aquellos que este día pudieron tener la oportunidad de estar aquí conmigo, gracias. Dios los bendiga y estamos, hermanos, en contacto. Amén. Cualquier verdad, cualquier necesidad que podamos ayudarle como iglesia o intervenir, por favor, no dude en contactarnos. Les amo en el amor de Dios. Dios los bendiga. Y no se olvide, estaremos el día domingo aquí nuevamente a partir de las 2 de la tarde, teniendo nuestro servicio en línea para continuar hablando de la palabra del Señor, predicando el Evangelio. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y hasta el domingo a las 2 de la tarde. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Gracias. Muchísimas gracias.